Muy buenos días. Es un placer tenerlos aquí nuevamente en nuestro miércoles de gestión de proyectos. Un saludo para todas las personas que se están conectando. Cuéntenos desde dónde se están conectando. Y este ya es el séptimo capítulo de nuestra serie técnica. Una serie que empezamos porque hemos visto a lo largo de los años cómo se ha ido deteriorando la excelencia técnica en la gestión de proyectos. Y en esta serie hemos querido traer nuevamente los conceptos correctos, los conceptos adecuados en los diferentes frentes técnicos de la gestión de proyectos. Frentes que muchas veces se han descuidado y como vamos a ver hoy, justamente con estos dos temas, backlogs y DDT, muchas veces cometemos errores por confusión o por mala tradición oral o porque nos dijeron las cosas que no eran. Y por eso esta serie técnica. René, es un gusto tenerte aquí nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Sí, va a estar interesante el día de hoy. Vamos a hablar de un tema cada vez más técnico, ¿no? Vamos metiéndonos en temas cada vez más técnicos, hoy Backlog y EDT. Sí, definitivamente Mauricio es algo que hemos encontrado tú y yo en nuestra práctica diaria, ¿no? Que hay temas que se hacen cada vez más ligeros, en algunas ocasiones con la excusa O más a del la ligera. agilismo, con excusa del agilismo y pues no, se dejan de hacer las actividades correctamente y eso pues evidentemente menoscaban la calidad del producto, la calidad de las relaciones, todo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Perfecto. Y como siempre, queremos invitarlos a nuestro próximo webinar. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre cronogramas y roadmaps. Vamos a también tumbar muchos mitos que existen sobre estas dos grandes herramientas de la gestión de proyectos. Y vamos a ver cómo se desarrollan de una manera clara, adecuada, usando las buenas prácticas y sobre todo qué tener en cuenta para que estos dos elementos, sea el proyecto que sea que estemos gestionando, realmente sean una ayuda para el gerente de proyectos, que sean una base para el éxito del proyecto y no que se vuelvan el acostumbrado dolor de cabeza, como en el caso del cronograma, de siempre reportar solamente atrasos. Vamos a ver entonces cómo se gestiona todo esto. Dicen que se ven dos pantallas. Ahí está. Ah, ok. Ya quedó mejor. Listo. Ok. Y, como siempre, vamos a presentarnos quienes no nos conocen, quienes hasta ahora nos han visto. Bueno, como siempre, un gusto tenerte aquí, Mauricio. Mauricio Morales, gerente fundador de Projectical. Mauricio y yo nos conocemos hace bastante tiempo y compartimos principios fundamentales en términos de cómo se debe hacer una formación y un adecuado proceso en proyectos. Mauricio desde lo tradicional, siempre acompañando a empresas, a equipos, a personas a tener mejores proyectos, desde el PMBOK y otras certificaciones del PMI. Yo creo que Mauricio tiene la certificación más seria en PMP que hay en mercado hispano. Hemos comparado en inglés, pero no hablemos de inglés. Eh, pero también hemos hecho la comparación. Ujú, eh, también. donde Mauricio le importa realmente que aprendamos siempre primero y que ese aprendizaje y ese conocimiento se refleje en una certificación, pero sin trampas y, o sea, conociendo realmente. Entonces, un gusto siempre tenerte aquí, Mauricio, en este espacio que tenemos de divulgación, de actualización para las personas en proyectos. Es siempre un gusto decir que eres mi amigo y bueno, bienvenido. Gracias, René. Y de catarsis y desestrés, porque este espacio nos libera.
Nosotros terminamos este webinar y quedamos como si nos acabáramos de levantar y bañar. Así. Y Claro, René es que Pascua Ascano, ¿m? nosotros estamos súper ocupados en muchas cosas normalmente y siempre este espacio es de relajarse, ¿no? No es estresante, todo lo contrario, nos divertimos mucho. Es chévere, Mauricio, tienes toda la razón. Exacto. Y René Pascua Ascano, búsquenlo en internet así, no hay nadie más con ese nombre. Un gran amigo desde hace unos poquitos años también, y como siempre digo, es la persona que más respeto con respecto a agilismo. Pues lo que diga René en agilismo para mí eso es, porque él ha vivido el agilismo desde las trincheras. Él sabe qué es y qué no es, él sabe qué se usa, qué no se usa, y sobre todo tiene la mentalidad ágil, que es lo que lamentablemente muchas empresas no tienen, muchas personas necesitan desarrollar, y es porque muchos se enfocan en hacer agilismo en vez de ser ágiles. René, un gusto tenerte aquí y bueno, les tengo una sorpresa para mañana con René, para que estén totalmente preparados. Y entremos entonces en materia. Y ahora te corresponde el turno a ti, René. Vamos a hablar de Vamos. backlogs. Levanten la mano quienes a hoy en día gestionan proyectos ágiles y sufren con los backlogs de sus proyectos. Levanten la mano ahí. Vamos a ver cuántas personas están sufriendo, a cuántas personas les vas a solucionar el dolor. Yo también, Mauricio. Tú también sufres. No, pues estamos hechos. Bueno, súper, perfecto. Entonces, René, adelante, cuéntanos de esto de backlogs. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, esto va a estar un poquito charladito y con demos. Entonces, primero que todo, pues un backlog es una lista de cosas, ¿sí? La lista de cosas, por lo menos desde el punto de vista de Scrum, se llama un Product Backlog Items, o sea, ítems, elementos del Product Backlog. Hay varios backlog, eh, por lo menos cuando tenemos un ciclo iterativo incremental como en Scrum, tenemos un backlog de producto, un Product Backlog, y tenemos un backlog por sprint, que se llama Sprint Backlog, ¿ok? Pero siempre la idea, el concepto es el mismo. La idea es, oye, yo tengo una lista de Product Backlog Items, de ítems, que si yo sumo todos esos ítems, todas esas cosas que metí ahí, que ya vamos a diferenciarlas un poco, entonces, ¿qué sucede? Si yo meto todo eso ahí, lo sumo, ese es el producto. La sumatoria de la creación, fabricación o prestación de un producto, de todo lo que tengo en el Product Backlog, es el producto en teoría. ¿Por qué digo que en teoría? Porque un Product Backlog está vivo, no es una lista fija de requerimientos, de funcionalidades, de errores, de historias de usuario o de casos de uso o de lo que yo necesite meter ahí para construir el producto. También pueden ser temas de deudas técnicas, de fases anteriores o de versiones anteriores de lo mismo que estoy construyendo ahorita. Entonces, el Product Backlog es una lista de ítems que si yo sumo es el producto. Pero el Product Backlog tiene una característica muy interesante, como ya les decía, y es que está vivo. No es que yo firme con sangre, ¿no? Como hacíamos antiguamente, Mauricio, tú y yo, en Mm. proyectos, que era la lista de lo que se iba a hacer y eso era firmado con sangre y meter un cambio ahí era complicado y siempre era una negociación para no decir pelea, ¿no? Entonces, no, el Product Backlog está vivo. Entonces, al Product Backlog yo le puedo meter nuevos ítems, le puedo sacar, puedo cambiarlos, ¿ok? Puedo cambiarles el orden. ¿Por qué? Porque está vivo, ¿ok? ¿Cómo es ese proceso de negociación? Seguramente lo vamos a hablar en sesiones posteriores. Pero la idea es que entendamos que está vivo, que yo puedo quitar y meter cosas, puedo dividir cosas que están adentro, puedo juntar cosas, puedo subirla de prioridad o bajarla de prioridad. Y ya que hablamos de prioridad, un tema muy importante del Product Backlog es que está ordenado. Es una lista ordenada, emergente, es decir, lo que está arriba es lo que tiene mayor prioridad y de ahí para abajo yo voy ejecutando.
¿Por qué normalmente se ordena este Product Backlog? La característica más importante es valor, por cuánto valor agrega. Eso significa que una de las personas que más tiene que decir acerca de qué ítems van arriba y en qué orden se deberían hacer es el Product Owner, porque él es el que sabe más de valor en términos de producto. ¿Ok? Entonces, aunque el equipo también tendrá que decir, porque otra característica por la cual yo ordeno ese Product Backlog es, por ejemplo, prerequisitos técnicos. Para yo hacer la funcionalidad A, tengo que hacer primero la funcionalidad C. Entonces yo tengo que subir C para poder hacer luego A. ¿Ok? Lógico. Entonces, esa es la idea, grosso modo. ¿Qué va dentro del Product Backlog? Lo que ya les dije, ¿no? Van algo que nosotros llamamos épicas, que son historias muy grandes, como su nombre lo indica. Una épica es una historia grande que tiene historias por dentro, ¿no? Anidadas. Yo puedo tener historias de usuario, que es lo que en agilismo más se utiliza, pero las historias de usuario no son un patrón obligatorio. ¿Ok? O sea, yo no tengo que obligatoriamente usar historias de usuario para construir un producto o prestar un servicio. Puedo usar otras cosas. En temas de software, por ejemplo, yo puedo usar casos de uso. ¿Ok? Solo que sin irme a la burocracia de esos casos de uso que en alguna ocasión llenamos tú y yo, Mauricio, como de 5 páginas, no sé, 6 páginas, ocho Uy, páginas de un caso de uso, que era pues un tema que ya es ridículo, ¿no? 5 meses haciendo documentación. Entonces la idea es llevándolo al agilismo, llevándolo a lo práctico, la documentación mínima requerida, no máxima porque sí. Allí pueden ir errores también, pueden ir temas de deudas técnicas que tengo de atrás, ¿no? Eh, ¿Cuál es la idea? Esto tiene como un orden, voy a mostrarles una imagen en pantalla. Esto tiene como una priorización, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo como una iniciativa, un tema, un proyecto, ¿verdad? Dentro de ese proyecto yo divido eh, en épicas. Las épicas son como historias grandes. Digamos que en un tema de un proyecto podría ser un módulo, ¿sí? O una etapa del proyecto, una parte de lo que estoy construyendo dependiendo del tipo de proyecto, ¿ok? Pero que es algo grande que por dentro tiene muchas cosas para hacer. Luego, debajo de esto, yo tengo historias, ¿no es cierto? Seleccioné la imagen que no debí seleccionar. Voy a cambiarles por esta. Eh, por ejemplo, esta. Entonces, acá tenemos la iniciativa o el proyecto, tenemos épicas, ¿verdad? Y tenemos historias de usuario, que es lo que más se utiliza normalmente, ¿ok? Debajo de historias de usuario, yo tengo tareas, como podemos ver acá. Yo tengo tareitas dentro de esto. Si vemos algo como esto, yo tengo una épica, es una historia muy grande que está compuesta por muchas historias por dentro y dentro de cada historia yo tengo tareas prácticas, ¿no? El Product Backlog es una lista que tiene inicialmente las tareas a nivel que se pueda entender, a nivel de historia que la pueda entender el equipo. ¿Ok? El Product Backlog normalmente no va hasta nivel de tarea. ¿Por qué no va hasta nivel de tarea? Porque las tareas las define el equipo. Y por lo menos en Scrum hay momentos en los cuales se crea esto, ¿no? Cuando yo estoy teniendo la visión de un producto, arranco teniendo una visión muy general y entonces yo empiezo a llenar mi product backlog con épicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo empiezo a conceptualizar qué va a tener este producto. Entonces, si ustedes ven en pantalla, estamos viendo Trello, ¿sí? ¿Conocen Trello? Levanten la mano, porfa, si conocen Trello. sí, sí hay varias personas que lo conocen. ¿Lo Ahí es conocen? importante, René, yo creo, aclarar que esa definición de tareas por parte del equipo no es algo únicamente de proyectos ágiles. La definición de tareas por parte del equipo es una buena práctica en cualquier esquema de gestión de proyectos. Y Correcto. ahí, en agilismo, es donde se ve el principio del equipo autogestionado. Es el equipo el que define sus tareas
En un proyecto tradicional se piensa muchas veces que es el gerente el que asigna las tareas al equipo, pero esto solo se puede hacer siempre y cuando el gerente de proyectos conozca las capacidades de cada uno de los miembros de equipo. Lo mejor, lo que me ha funcionado a mí es funcionar así como dice René, también para proyectos ágiles, que el equipo defina sus tareas y se las autoasigne. Correcto, hay momentos en los que se hace esto, ¿no? Vamos apenas en visión y tú ya estás en operación. Entonces, cuando yo tengo la visión, ¿yo qué arranco? Yo arranco con una tarea, voy a empezar con Trello y luego voy a terminar con Jira el demo que quiero hacerles. ¿Listo? Entonces, yo aquí muy fácil puedo colocar una lista, entonces vamos a colocarle a esto precisamente backlog, ¿no es cierto? Y luego dentro de esa lista vamos a crear una tarjeta que significa una épica en este caso. Entonces digamos que yo puedo fácilmente decir que tengo un proyecto donde voy a crear, por ejemplo, un software de afiliación a una entidad. ¿Sí? Ese software, por lo tanto, va a estar en la nube. Entonces yo voy a tener que colocar, por ejemplo, un ingreso y seguridad, ¿no es cierto? O sea, todo el ingreso para que pues sea un tema seguro. Yo, pues como les decía, va a ser un tema de un servicio que va a prestar en la nube como un software as a service, entonces requiero afiliaciones, ¿no es cierto? Requiero novedades. Entonces ahí yo voy armando una idea como de visión, no qué voy a tener. Pero fíjense que esto es muy grande. Yo dentro de afiliaciones puedo tener cuántas tareas por dentro, cuántas historias de usuario. Por eso es que a este nivel se le llama Epic, ¿ok? Por eso es que a este nivel se le llama Epic. Entonces, vamos a colocar aquí más temas y quiero contarles una cosa, ¿no? Entonces, perdón. Eh, ah, si se dan cuenta, en Trello es muy fácil crear cosas, ¿no es cierto? Simplemente copio, pego. Em, entonces, yo les decía que acá yo tengo como este primer nivel, que es el nivel de épica, y en el nivel de épica, pues yo ya voy haciéndome una idea de cómo va a estar configurado, cuál va a ser el alcance de alto nivel de mi software o de mi producto. En este caso es un software, ¿ok? Pero fíjense que aquí hay cosas que de pronto yo tengo que hacer en un orden distinto. ¿Cómo creo ese orden, esa prioridad en un product backlog? Normalmente en productos, con herramientas como esta, como Trello o como Jira Software, lo que se maneja es que como es una lista emergente, pues lo que está de primero es lo primero. Entonces yo aquí podría decir que, por ejemplo, la corrección de scripts de estándares de codificación debería estar arriba primero. Entonces la desplazo, ¿no es cierto? Cotizar curso de trabajo en equipo, esto también. ¿Y qué es esto? ¿Cómo así que cotizar curso de trabajo en equipo en un proyecto? Claro, imagínense que cuando yo en Scrum tengo una retrospectiva de un sprint y salen tareas, yo las tengo que meter en el product backlog para luego meterla en el siguiente sprint, ¿ok? Entonces fíjense que tareas de este tipo, tareas que son para el siguiente sprint, para el equipo en términos como administrativos, digamos, lo de mejora continua e incremental de ese ciclo de inspección adaptación que tenemos en agilismo, también se meten acá. Ahora, aquí hay un tema, por ejemplo, ajustar el proceso de entrega de incremento. Esto debería ir primero, ¿no es cierto? Porque nos afecta a todos. Tenemos un problema con la entrega, no estamos invitando a las personas, lo que sea. Y luego sí en orden, ¿no? El ingreso primero, afiliaciones, novedades, ajuste de seguridad. Este ajuste de seguridad hay que meterlo acá incluso primero porque tenemos un problema que viene de atrás como una deuda técnica, ¿verdad? Eh, luego la facturación, los reportes. Eso estaría como en ese orden, ¿verdad? Fíjense que para cualquier persona que vea este tablero, que es un tablero Kanban, ¿ok? Es muy fácil saber qué tiene que hacer primero. ¿Listo? Pero aquí esto todavía no son tareas. Las épicas no se realizan. Las épicas no son algo que yo haga en definitiva. Hago lo que viene después. ¿Ok? Fíjense que acá, pues, solo a título de, a título como de proceso de cómo funciona Trello, pero bueno, yo aquí puedo colocar el backlog, acá puedo colocar, por ejemplo, las tareas que voy a hacer en un sprint o que voy a hacer a continuación, lo que tengo en work in progress, ¿no es cierto? El WIP, lo que tengo en Done, para poner solamente los típicos que tenemos en un tablero Kanban. Yo uso como 12 columnas en esto porque soy maniático, ¿sí o no, Mauricio?
Ah, Entonces, entonces esta es la idea. Quería mostrarles aquí cómo empiezo con el primer nivel, en el nivel de visión y cuando ya arranco el proyecto. Y esto yo lo voy refinando, se llama. Lo voy refinando y voy diciendo, ven, esto es una tarea sola, pero en afiliaciones, por ejemplo, esto es una épica, es muy grande. ¿Yo qué tengo que meter acá para esto? Entonces, para eso quiero contarles. Yo podría llevar un proyecto de Scrum o un proyecto con Kanban, con Trello, lo he hecho súper fácil, con las columnas y siendo creativo, pero Trello es muy genérico, ¿ok? Entonces, quiero mostrarles cómo funciona en Jira Software, ¿ok? Eh, Me está sacando me está sacando de Zoom, no sé por qué, Mauricio. Me parece que había personas que estaban haciendo preguntas para... sí, hay una pregunta que hace Leonardo. ¿Cómo se manejan los cambios en el tiempo durante el avance del proyecto? ¿Se guardan por fechas mientras se elimina lo ejecutado? Ok, ahorita vamos a verlo. ¿Ok? Lo que yo les decía es, vamos a hacer este ciclo aquí, por ejemplo. Digamos que arrancamos y aquí este to do lo vamos a volver to do sprint 1, ¿sí? Y entonces vamos a decir que esta tarea la metemos al sprint, esta tarea la metemos al sprint, estas que son tareas, porque las épicas no las podemos meter completas, ¿no? Cotizar un curso, lo metemos al sprint. Esto se lo asignamos a personas, ¿ok? Entonces, esto viene acá asignado, por ejemplo, a René, ¿no es cierto? Y por aquí está otra tarea, entonces viene asignado a otro René que tenía yo por aquí, entonces a otro René y listo. Entonces, fíjense cómo es muy fácil identificar que esta tarea es mía, esta tarea es de otra persona. Entonces, ¿yo qué hago? Proactivamente, cuando le doy go al sprint, la persona toma su tarea, la mete al work in progress. ¿De dónde la toma? De arriba. Acá puede tener otra tarea que esté asignada también a René, ¿no es cierto? Pero si tiene las dos tareas, él no arranca por la tarea de abajo, siempre arranca con la que genera más valor o tiene más prioridad por la razón que sea. Entonces arranca con esto, la trabaja y cuando la trabaja, la termina. ¿Ok? Fíjense que vamos desocupando el Product Backlog. Sin embargo, yo aquí al Product Backlog puedo meterle otras tareas, ¿no? La tarea 12, la tarea 13, la tarea 56, lo que sea, ¿no es cierto? Perdón, la tarea 56. Entonces, yo aquí puedo meter las tareas y puede ser que incluso yo diga la tarea 56 es prioritaria porque cambió una legislación a nivel nacional, entonces yo la subo. Y en el siguiente sprint, entonces la metería aquí prioritaria. ¿Listo? Siempre respetando este orden. ¿Okay? Entonces, fíjense que yo ahí voy desocupando. En el siguiente sprint, pues desocuparé otras tareas y en el siguiente sprint otras tareas hasta que al final termine con todo lo que tengo en el Product Backlog. El Product Backlog, además, yo lo voy resolviendo, lo voy detallando en la medida que avanzo. ¿A qué me refiero? Fíjense que yo aquí tengo una épica que se llama ingreso y seguridad. Entonces yo, ingreso y seguridad, tengo que trabajarla, tengo que detallarla, refinarla o hacerle un refinamiento o un slicing, a veces le dicen, ¿no es cierto? Primero, ¿por qué? Porque es la que voy a hacer en el siguiente mes, por ejemplo. Pero resulta que los reportes los voy a hacer dentro de 6 meses. ¿Será que es necesario que yo haga el detalle, cree el detalle de los reportes? No, todavía no. Voy refinándolo de a poco, porque de aquí a 6 meses pueden cambiar mucho las cosas. Lo que yo tengo previsto ahorita puede ser que en 2 meses cambie, que en 3 meses cambie. Entonces yo creo una línea de producción, ¿no es cierto? Donde voy refinando lo que voy a trabajar en el siguiente mes, por ejemplo, o en los siguientes, sí, en 2 sprints, por ejemplo, ¿ok? Que sería un mes. ¿Listo? Espero que eso te haya resuelto el tema. Es un ciclo continuo de trabajo, un ciclo continuo de trabajo. Una línea de producción, le digo yo. Ford estaría feliz que es agilista y del siglo XIX. Bueno, entonces aquí estamos viendo, ven, y mi sonido, ¿qué pasó, Mauricio? Tu sonido está bien. No, 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 mi chispún, ¿qué pasó? Cuando yo hago Ah, un chiste. Entonces, acá nos damos cuenta de algo. Vamos a ver que esto ya es Jira Software, ¿no es cierto? Jira Software me permite
tener más ordenado, por ejemplo, cuando tengo un proyecto de tipo Scrum, que seleccione Scrum para realizarlo. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo aquí puedo crear épicas y puedo volver a este tema de las épicas que ya teníamos previstas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, eh, veamos si me permite. Aquí ingreso y seguridad, ¿no es cierto? Control V. Bueno, aquí dice, Eh, mientras haces eso, si mientras el voy backlog creando puede esto. contener tareas y épicas y el producto owner es quien prioriza acorde a valor que se le puede dar al cliente y los developers son los que deciden las tareas a realizar en el sprint, entonces, Ajá. ¿cómo se concilian las prioridades de tareas para ejecutar y entre tareas y épicas? Pregunta Ok, Jonathan. mira Jonathan, lo que sucede es que hay momentos para todo, ¿no? Cuando estoy creando esto que estoy haciendo acá en este momento, que es la épica, probablemente el product owner se le ocurre que tiene una prioridad por valor, ¿no es cierto? Incluso él puede decir que para la nueva versión los reportes son más importantes. Entonces se van a crear ingreso y seguridad y los reportes son más importantes porque la versión anterior no tenía reportes. ¿Ok? Pero cuando tú llegas a meterte dentro de cada uno de los sprints, ¿no es cierto? En cada sprint hay un evento, una ceremonia, una reunión al inicio de cada sprint. Lo que inicia el sprint es esa reunión, de hecho, que se llama el sprint planning, donde se reúne los developers, el equipo, o sea, los developers con el Scrum Master, con el Product Owner, y el Product Owner les cuenta lo que está arriba del Product Backlog, ¿ok? Y les dice lo que pretende hacer, ¿ok? Qué se va a hacer, por qué se va a hacer, les explica si hay dudas. Los developers crean tareas para poder construir esas historias de usuario y allí, en ese momento es cuando se llega a negociar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el equipo técnico dice, oye, señor Product Owner, lo que sucede es que para nosotros lograr hacer este ingreso de seguridad, tenemos que hacer primero la tarea que yo les había dicho, el ajuste de seguridad de la versión anterior. No podemos construir sobre eso. Pero eso el Product Owner en términos técnicos no lo sabe. Él sabe de pronto de mercado, él sabe de producto, ¿verdad? Él sabe de gestionar valor. Pero cuando ya le va a decir, oye, es que esto es un prerequisito técnico, ¿ok? Entonces, la idea es que allí es donde negocian y donde se aprovecha precisamente que el equipo sea un equipo multipropósito, sea un equipo de múltiples funciones que tienen características diferentes, ¿no es cierto? Y donde se aprovechan esas características, ¿ok? Em, Listo. Entonces, la idea es que, fíjense que primero creamos entonces las épicas. ¿Por qué? Porque son los contenedores, son las historias grandes y luego vamos resolviéndolo uno por uno, ¿no es cierto? Ahora empecemos a crear, por ejemplo, historias de usuario de lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer era, dijimos que íbamos a crear una historia de ajuste de la versión anterior, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense que yo aquí fácilmente vengo aquí esto dice backlog, create issue. En Jira issue es cualquiera de estas cosas, ¿ok? Una épica, una historia de usuario, una tarea, un error, ¿ok? Puedes crearlas además. Entonces tú le dices aquí que es ajuste de seguridad de versión, le dices que es de tipo historia, fíjense que aquí está tarea y también un error, por ejemplo, y puedes manejar los tipos, pero este no es un curso de Jira, tenemos un curso de Jira, pero eso es otro tema. Ajuste de seguridad versión anterior, entonces lo creamos, ¿no es cierto? Y seguridad, ¿no es cierto? Entonces vamos a crear aquí tareas. Yo pegué un Excel que estoy aquí teniendo en back, que lo tengo preparado. Y acá, fíjense que Gira me dice que si es un solo issue o si son cuatro. Entonces le digo que son cuatro. Entonces fíjense que acá yo ya puedo decir que este señor, ¿sí? Por ejemplo, eh, no tiene épica. El primero es una tarea sola, ¿no es cierto? Pero el segundo sí tiene épica. Está asociado a cuál épica. Entonces vamos a decir que yo quiero todos estos, asociarlos a la épica de
seguridad. ¿Sí? Bueno, me hizo quedar mal el software, pero bueno, no. Ingreso y seguridad, ingreso y seguridad, ingreso y seguridad, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo es de sencillo. Yo ya tengo aquí una lista de tareas de lo que voy a hacer en el primer sprint, digamos, ¿ok? Y yo podría decirle create sprint y luego iniciar sprint aquí adelante, ¿sí? Start sprint. Pero entonces la idea es que yo ya tengo aquí este conjunto de temas. Ahora fíjense algo, yo puedo llegar aquí, abrir esta tarea, ¿no es cierto? Y aquí puedo crearle, por ejemplo, tareas hijas donde yo creo una tarea, ¿no es cierto? Digamos que una tarea 1, create, una tarea 2, create, y entonces yo ya voy organizando que una historia de usuario por dentro tiene tareas, esas tareas las podemos crear y definir apropiadamente en el sprint planning, ¿no es cierto? Y ya voy organizando una cadena, como les decía. Fíjense que de una historia muy grande que se llama épica, por dentro tiene estas historias, o sea, ingreso y seguridad tiene el login, claro, hay que hacer el login, tengo que poder crear usuarios, tengo que poder hacer todos los temas de seguridad interna, tengo que poder crear perfiles porque los usuarios van a tener perfiles y una vez que tengo esto estructurado, voy ya a más detalle hasta tareas. ¿Necesito hacer esto por aquí para facturación que lo voy a hacer dentro de 6 meses? No, no necesito hacerlo. ¿Ok? Voy haciéndolo paulatinamente y eso me permite crear una línea de producción donde yo puedo hacerlo paso a paso. ¿Ok? Luego entonces vengo a reportes y hago exactamente lo mismo. Fíjense que son momentos distintos, ¿no? Obviamente dentro de cada una de estas tareas, historias de usuario, pues yo voy a tener una definición más detallada, ¿no es cierto? Fíjense que aquí tienes toda una descripción, yo puedo tener, hacerle un adjunto de documentos para que lo amplíe, ¿verdad? Esa es la idea. La idea es que yo tengo toda la flexibilidad con herramientas como esta. Fíjense que yo puedo tener labels, es decir, categorías donde yo puedo también organizar en la vertical, ¿no es cierto? En la transversal cosas para agrupar temas, no solo por épica, historia, tarea, sino por temas, ¿ok? Entonces eso es súper valioso también. Obviamente, si yo estoy trabajando con agilismo, pues puedo trabajar con story points, pero Jira también me permite trabajar Kanban, que es menos rígido, entre comillas, que Scrum en términos de ciclos, y me permitiría crear un proceso continuo de producción que no tiene nada que ver con tradicional o con ágil. De hecho, Mauricio ya ha contado aquí que en Oil and Gas hemos venido utilizando exitosamente ese modelo en el que mezclamos agilismo, temas entre herramientas ágiles con herramientas tradicionales, dependiendo del problema que tenga al frente, de la situación que tenga al frente. ¿Ok? Entonces, esa es como la idea. Esto obviamente es un primer vistazo del tema porque pues esto es un curso completo de Jira, por ejemplo, para trabajar con Scrum, entonces pues no nos alcanza el tiempo, pero sí para ver cómo gestionamos el Product Backlog. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, los business analysts, por ejemplo, las personas de requerimientos, entonces ya tienen esto definido, entonces van a seguir, mientras el equipo está trabajando en construir esto, entonces se vienen al siguiente en orden, siguiente en orden. Reportes. Para reportes, ¿qué tenemos que hacer? Para reportes tenemos que crear unos reportes que también están acá, entonces venimos aquí, le decimos create issue, le decimos que creamos unos reportes, 5 reportes, y le decimos que esos reportes son de otra épica distinta, ¿no es cierto? Que esa épica es reportes. Entonces venimos acá y la asociamos. Yo puedo cambiarle el color a la épica, ¿no es cierto? Eh, Mm. Acá hay una pregunta, mientras cambias por allá el ejemplo, color. y ahí ya el tema es para poder diferenciar gráficamente, porque es muy importante en lo ágil que se pueda diferenciar gráficamente. Aquí él filtra automáticamente los que son de ellos, ¿no? Si yo se lo quito, pues ya me vuelve a mostrar todo. Señor, ¿cuál es la pregunta? Hay una Ya para ir pregunta. terminando, porque ya se está acabando el tiempo. ¿El gerente de proyectos debe considerar la verificación de afiliación del grupo ejecutor o solo vela por los pasos de la programación de la planeación de la ejecución? ¿O también la integralidad de proveedores de equipos y servicios, herramientas, insumos, logística, etcétera? Y se asume
que todo debe estar ahí? Ok. Primero, en agilismo y cuando yo uso Product Backlogs, realmente no estoy hablando de gerentes de proyectos. ¿Ok? Aquí estamos hablando del delivery, estamos hablando de la construcción de un producto que ya está metido dentro de un proyecto. Entonces, aquí viene un mito, un malentendido que hemos detectado con Mauricio frecuentemente y es tratar de igualar eh, roles que son eminentemente operativos y de construcción o de prestación de servicio con roles que son de gerencia de proyectos. ¿Ok? En una organización realmente lo que hemos hablado muchas veces con Mauricio es que debería haber gerentes de proyectos, además de el Product Owner, el Scrum Master y los Además, developers de los equipos, porque es que tienen responsabilidades diferentes. El Product Owner es alguien que está pensando en valor, está pensando en producto, está pensando en priorización, en entregar valor de manera continua, en flujos de valor, en crear cubos de valor, bueno, eso es agilismo organizacional de alguna manera. El Scrum Master está pensando en cómo optimiza a las personas, cómo optimiza a los equipos, cómo hace que hagan Scrum bien hecho, por ejemplo, ¿sí? Y el equipo trata de construir el producto o prestar el servicio de la manera más eficiente con la mayor excelencia posible porque son expertos. Entonces, fíjense que estamos en el nivel de entrega, en el nivel de construcción, en el nivel de prestación del servicio, ¿ok? Muchas de las cosas que tú dices están incluidas acá, pero el gerente de proyectos, el que debería estar gerenciando el proyecto o la iniciativa, más arriba los programas, los portafolios, es una persona que tiene que estar pendiente de eso, de la gestión del cambio, de los recursos extra, de la publicidad, del marketing, de todo lo que venga ahí, ¿verdad? Pero eso depende de la organización. Hemos encontrado organizaciones que tienen esas responsabilidades muy diluidas o tienen esas responsabilidades muy centradas y a veces también está mal, ¿no? Hay organizaciones grandes que ya tienen una oficina de cambio aparte, una oficina de innovación aparte, una oficina de proyectos aparte, y el gerente de proyectos se puede concentrar más en labores más operativas, entre comillas, ¿ok? Pero son niveles distintos. En algunas organizaciones les asignan tareas de gestionar proyectos, de project manager, de alguna manera, a el product owner y o al Scrum Master ahí y crean un híbrido extraño, pero pues eso es otro tema, ¿no? No está en el manual, ni es el ideal, pero muchas veces la realidad es distinta, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos y solucionar la realidad, porque para eso nos pagan, ¿no? No para decir, no, yo no trabajo así, sino para solucionar, ¿ok? hay otra pregunta también. ¿Se pueden crear los perfiles con permisos específicos de cambios o solo visualización? Restringir Sí, niveles de visualización, despliegues de épicas, etcétera. sí, cuando tienes la versión Jira paga para tu equipo, tú puedes hacer ese tipo de asignación de permisos, correcto. Ok, listo. Cuando inicia el curso de Jira, dice Oscar, bueno, les pasamos información, si quedaron registrados, lo tenemos virtual y podemos hacer el tema sin problema. El curso Las está empresas disponible está inmediatamente. disponible virtual. Sí. Normalmente las empresas quieren que el gerente de proyectos sea integral y haga todo, sí, lo que hablábamos. Y pues normalmente las empresas quieren ahorrar dinero y entonces arman unos Frankenstein ahí chistosísimos. Hay muchas empresas que tienen su propio departamento de proyectos, portafolios, programas. Exactamente lo que estábamos hablando, Oscar, de acuerdo. Y hay dos justificaciones, costos y desconocimiento. Sí, es terrible el tema del desconocimiento. Nosotros con Mauricio vemos que a veces hay unos jefes que ven una charlita de 2 horas o se leen un artículo y ya son los genios y ya saben de todo y ya entonces quieren, y uno, y Dios mío, ¿saben qué digo yo para eso? Pero digo, brutos pero decididos. Brutos pero decididos, sí, güey, pucha, complicado. Bueno, eso es lo que quería contarles acerca del Product Backlog. Entonces es una lista ordenada, priorizada por valor principalmente, donde tengo todo lo que voy a construir y cómo lo gestiono. Primero priorizándolo, usando Pareto, por ejemplo, usando 100 puntos, usando 3 puntos, usando lo que quieran, mapa de calor, usando Moscow. Bueno, hay un montonón de estrategias que podemos usar para priorizar cuando no lo tenemos tan claro o el product owner es más novicio y lo está más dudando, ¿no es cierto? Hay diferentes matrices que nosotros damos, por ejemplo, en el curso de Scrum avanzado, de matrices de priorización súper valiosas de valor contra
contra impacto, cosas por el estilo. Em, y es vivo, recuerden, el product backlog está vivo. Yo puedo meterle cosas, puedo quitarle cosas, negociando, obviamente negociando con el cliente, no perdiendo, porque algunos piensan que uno en agilismo pierde. No, es negociando. ¿Okay? ¿Listo? Eso es el product backlog. Mauricio, ¿tú quieres rematar con algo más? Sobre el backlog, importantísimo tener en cuenta que ahí entra todo el trabajo que va a hacer el equipo. Cuando hay cambios, entran al backlog. Cuando hay corrección de errores, entran al backlog. El backlog es el equivalente a la EDT en un proyecto ágil. Solo se hace lo que está en el backlog, no se hace nada que no esté en el backlog. Lo mismo en un proyecto tradicional. Si vamos a usar EDT, solo se hace lo que está en la EDT, no se hace nada que no esté en la EDT. Y ahí se Claro, refleja todo. eso puede cambiar, pero mira lo que dice Jesús. Trabajé con un jefe que le preguntó a ChatGPT sobre agilidad y llegó un día a Ay, decir, imagínate esto, hoy nos volvemos ágiles y a hacer un backlog pero con Gantt y no se puede mover ni fechas ni alcance ni nada. uy, Dios mío, Jesús. Jesús, María y José. Eso, cosas como esas vemos Jesús en nuestra práctica, en nuestra consultoría. em, pero pues bueno, eso es una gran oportunidad para poder aprender herramientas diferentes, ¿no? No se trata de que una herramienta sirva o no sirva. Yo digo en mis formaciones que eh, si tú tienes un mosquito en una rodilla, estás en Melgar y se te para un mosquito en una rodilla, tú no lo matas con un martillo, ¿no es cierto? Lo matas con un matamoscas. Entonces la idea es, oye, necesitamos encontrar la herramienta apropiada y por eso es que Mauricio y yo no peleamos. Mauricio y yo siempre colaboramos y Mauricio y yo siempre decimos, son herramientas. El PMBOK es una herramienta fundamental para gestionar proyectos. Eh, una carretera tú no la puedes hacer ágilmente, olvídate. Así como si tú te vas a poner a hacer un software muy complicado que llevó la NASA al Ingenuity en Marte, pues no lo vas a hacer tradicional porque te mueres. Igual que la carretera no la haces ágil porque te mueres. Exacto. Bueno, súper. Una pregunta retórica. ¿Qué nivel de detalle debe tener un product backlog? Como te dije, el nivel de detalle se va creando de arriba hacia abajo. Entonces, en la parte de arriba está más detallado, en la parte de abajo está menos detallado. Tú lo vas detallando en la medida que se va acercando el momento en que el equipo lo va construyendo. ¿Por qué? Porque los cambios se dan, la única constante es el cambio. Entonces, es mejor hacerlo más cerca, un mes antes, porque te ahorras los cambios, los controles de cambio y todos los temas de cambio que van a suceder. Si tú lo haces 6 meses antes, pues cuando ya lo vas a construir, ya, ay, no, eso ya no es. ¿Ok? Entonces tú vas detallando hasta qué nivel el product backlog, hasta nivel de historia de usuario o nivel de tareas específicas muy puntuales. En el sprint backlog sí vas a nivel de tarea y subtarea, porque es cuando ya el equipo lo va a construir, pero eso es en cada iteración. ¿Ok? Normalmente no es necesario que que el product backlog esté a ese nivel de detalle, porque además tú todavía no sabes cómo lo vas a construir, no te vas a poner a hablar constantemente con los desarrolladores para ver cómo lo van a hacer, ¿sí? Entonces, el business analyst lo desarrolla hasta nivel de tarea, detallada la tarea, la historia de usuario, perdón, y luego el equipo es el que define qué tareas va a hacer para construir eso, ¿sí? Porque el equipo es el que sabe. Así como se ve aquí en la imagen. Y es exactamente el mismo concepto en una planeación evolutiva en un cronograma. Y de eso vamos a hablar dentro de 8 días. Uno de los grandes errores que se cometen es pensar que como ya hicimos el cronograma, quedó escrito sobre piedra. Y uno ve actividades de 15 días, de 80 días, de 30 días. Y eso no tiene ningún sentido. No es Y, y, so- posible y, gestionar un proyecto así. y un año ¿Sí? antes, Y un año antes. sí, Entonces, la sí, planeación evolutiva es exactamente igual que gestionar un backlog. Lo que está a 1, 2, 3 días vista o una semana vista debe estar completamente detallado, porque tenemos una alta probabilidad de cumplirlo. Lo que está a una semana, 2 semanas y en adelante, el detalle es mucho menor. ¿Podemos tener actividades de 30 días? Sí, de aquí a 6 meses. Pero de aquí a una semana, las actividades deben estar totalmente especificadas por cada persona.
de tal manera que todo el mundo sepa quién tiene que hacer qué mañana. Claro. En eso se basa toda la gestión de proyectos, sea ágil, sea tradicional. Si tú haces proyectos tradicionales y es de los que aparece cada 8 días a preguntar qué pasó, no estás haciendo ni gestión ni estás haciendo nada. Cada ¿Sí? mes, cada mes, Cada Mauricio. mes o cada 15 días. ¿Sí? Mauricio, pon tu pantalla y hago una observación y ya te dejo. Tu imagen está congelada, me pareció raro. Eh, si ustedes se dan cuenta, Ya. en este momento estamos viendo en pantalla un backlog, ¿sí? Si se dan cuenta arriba tiene unas capitas muy delgaditas y abajo muy gruesas. Siempre los backlogs se dibujan así precisamente por eso. Arriba tiene más detalle, está más menudo el detalle, abajo no, abajo es grueso. Tengo apenas el alcance de facturación. ¿Qué es facturación? Un módulo que factura. ¿Cuáles son las tareas? Después las vemos porque eso va a ser dentro de 8 meses. Listo, Mauricio. Exacto. Y pasemos a hablar de EDTs, estructuras de descomposición de trabajo. El equivalente al backlog, pero en proyectos tradicionales, podríamos decir. ¿Cuál es la diferencia principal entre el proyecto ágil y el proyecto tradicional hablando de la construcción del producto? El proyecto ágil lo podemos desarrollar cuando no conocemos desde el principio cuál es todo el producto que vamos a construir. Cuando tenemos una idea, nos enfrentamos a cambios, a indefiniciones, como espere a ver y lo definimos, pero vamos haciendo esto. Ese es el entorno ideal para llevar un proyecto ágil. Pero cuando tenemos al frente un producto que sí o sí necesitamos definir ya desde el principio, porque no hay forma de cambiarle, de meterle otro carril al puente, porque no hay forma de montarle 2 pisos más al edificio, necesitamos utilizar una EDT. Una gran diferencia, aparte de la forma en que se presenta entre la EDT y el backlog, es que la EDT no está priorizada. El backlog sí, porque el backlog es una pila, por eso se le llama la pila de producto, del que se va sacando lo siguiente que se va a hacer. No se puede meter la mano debajo para sacarlo. Se tiene que sacar de encima. Y eso también significa lo siguiente, que el backlog necesita tener alguna clase de priorización. La EDT no. Ahora, viene un gran problema con la EDT. Y es que muchas personas asumen, y vamos a ver quiénes, por favor levanten la mano, han escuchado o han dicho o han hecho o les han mostrado una EDT en donde lo que tiene es la descomposición de las fases y tareas del proyecto. Levántenme la mano, por favor. Lo he visto muchas veces. Eso, miren la cantidad de personas. EDT Y, que descompone fases y las fases en tareas. y eso Error, le salta las talks a error. Mauricio. Te lo voy a demostrar con un ejemplo. Supongamos que este fin de semana vas a salir de paseo con tu familia y le dices a tu niña de 6 años, mi amor, tú ya eres grandecita, ya hemos ido varias veces de paseo, necesito que por favor esta vez tú arregles tu maleta. Pero mamá, pero es que yo no sé arreglar, tú siempre me la preparas, no sé. Mi amor, es muy fácil. Sacas las cosas que vas a usar en el paseo, las doblas, las empacas en la maleta y me llamas para ayudarte a cerrar la maleta, si no la puedes cerrar. ¿Así nomás? Sí, mi amor, así nomás. Listo. Y la niña va, se demora un rato y al rato baja. Listo, mami, ya tengo la maleta empacada. Se van de paseo y llegan al hotel y tan pronto abres la maleta de la niña, hay esto. ¿Qué pasó ahí? Llegó Navidad. ¿Qué pasó ahí? Tú le dijiste qué hacer, no le dijiste qué llevar. El problema, cuando ideamos una EDT por procesos, por actividades, por fases, es justamente que le estamos diciendo a la gente qué hacer, no qué construir.
Y volvamos a hablar del backlog. El backlog de producto es el equivalente a la estructura de descomposición de trabajo porque ambos deben ser de producto. No hay lugar a que un backlog, a que una EDT sea por fases o tareas o actividades. ¿Por qué? Por esta sencilla razón. No es lo que hacemos lo que define lo que entregamos. Es lo que vamos a entregar lo que define lo que hacemos. Al final, ¿qué entregamos? ¿Tareas o un producto? Un producto. Así que, ¿qué necesitamos descomponer? El producto. Esa es la premisa principal. Inclusive, si vas a la guía del PMBOK Guide, verás que la definición de EDT es una estructura que descompone los entregables del proyecto. No dice las actividades, los entregables del proyecto. Ese es un mito que necesitamos tumbar a como dé lugar. No existe una EDT que deba ser por actividades. Eso también nos lleva a algo. La EDT debe contener única y exclusivamente sustantivos, no verbos. Es muy usual ver EDTs que están plagadas de frases, plagadas de verbos, plagadas de acciones. Y eso es una receta segura para el fracaso. Receta Mauro, segura para el fracaso. volviste a congelarte, algo está pasando allá. Además quedaste como si estuvieras orando algo raro, ofreciendo una ofrenda a tus dioses paganos. Listo, ahí te volvimos a ver, dale. Ok. Entonces, vamos a ver de qué se trata realmente la EDT. Ok. Y vamos a hacerlo con un ejercicio. Y Estamos aquí, viendo mi pantalla, Mauro. sí, dame un segundo, por favor. Que Hago necesitas aquí. exorcismo, te están diciendo. te conocen, Mauricio. Ya me conocen, hola. Listo. Vamos a ver entonces, y lo vamos a hacer con un ejercicio. Y aquí quisiera que alguien del público me hablara de su proyecto, de un proyecto que quiera que descompongamos aquí. Entonces, por favor, levanten la mano las personas que quieren que aquí hagamos una EDT hasta cierto nivel de detalle de su proyecto. Alguien que quiera que le solucione la tarea, que le hagamos la tarea aquí. Oscar, perfecto. Listo, Oscar, te voy a habilitar el micrófono. Adelante, Oscar. ¿Cómo estás? Ya puedes hablar. Oscar, Ya te iba a decir que yo no lo estaba escuchando, que si tú lo estabas escuchando. no, no lo estoy escuchando. Bueno, Oscar parece que tiene algún problema con el micrófono. Bueno, aparte Se de asustó, Oscar, ¿alguien más? se asustó, dice Yamile. Asustó. Con el tiempo que tenemos, de pronto procede con un proyecto. Bueno, sí. Vamos a, si de pronto suenas por ahí, lo vamos a hacer. ¿Ok? Pero vamos a poner un ejemplo de un proyecto. A ver, algo conocido. Proyecto facturación, dice Oscar. Lo mismo que yo planteé, si quieres. Oscar Quispe. Quispe. Sí. Una casa, o algo de Isabel construcción, dice Peralta, Isabel. construcción. Bueno, vamos a Algo hacer de lo una que casa. estás haciendo, bueno, o algo de lo que están haciendo en Estados Unidos de lo de 5G Ah, o algo así, no, por pero es que ejemplo. lo de 5G fue una mezcla especial. No, una Sí, no, no. refinería no se ha empezado.
Con mucho gusto hablamos ¿Ahí me y escucha? hacemos la consultoría para hacerte la refinería, Leonardo. Sí, ahora sí. ¿Ok? Ahora sí te Bueno, escuchamos, Oscar. hagamos una casa. Listo. Para hacer una casa necesitamos pensar en el producto primero. ¿Ok? Visualizar el producto. No tenemos el detalle. No importa. Vamos a empezar por los componentes principales. Entonces, para la casa necesitamos tener plantas, los pisos. Necesitamos hacer, y aquí va algo especial, la gerencia del proyecto. Como la estructura de descomposición de trabajo contiene todo, también debe contener la gerencia del proyecto, pero esta se descompone de una manera especial. Vamos con plantas, vamos entonces con planta 1 y planta 2. En la planta 1 tenemos el comedor, la sala, cocina, patio de ropas, el recibidor. ¿Sí? En la planta 2 tendremos alcoba principal, alcoba 1 y alcoba 2. Y tenemos baño de alcobas. Una casa sencilla de 3 habitaciones. ¿Ok? Ahora, la alcoba principal, como es más grande, va a tener un vestier, va a tener el baño y va a tener la alcoba como tal. Las ¿Y el, jac- alcobas y el van a jacuzzi qué, tener, hermano? ¿Qué pasó? ¿qué pasó? La alcoba y el closet al mismo nivel. Esto se repite para las dos alcobas. Perdón, ese no era. Te voy leyendo. Para el proyecto del, bueno, por acá dicen el terreno. Para el proyecto de la casa se debe tener los planos arquitectónicos, eléctricos, de aguas lluvias, limpias y residuales, con todas las comodidades de iluminación y cantidades de materiales como cantidades de elementos para la dureza de los cimientos y vaciado. Es una pregunta. Temas Esos como los son los permisos. aspectos técnicos, ¿sí? Esos son los aspectos técnicos, ¿ok? Muchos Listo. de esos elementos no son entregables. Mira, cuando tú entregas la casa, tú utilizaste los planos para construir la casa, pero no entregas los planos. ¿Ves? No es un entregable del proyecto. Tú entregaste es la casa. Por eso estamos descomponiendo el producto. ¿Hay que hacer planos? Sí. Hidráulicos, eléctricos, De arquitectónicos, aguas hay que hacer blancas y negras, de todo, sí. todo eso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empezamos a ver la necesidad. Ahora, si va a haber entregables como tipo documentación, pues sencillamente aquí va un apartado de documentos. Y ahí, si me piden los planos, entrego los cálculos, Los permisos. entrego los permisos, ¿sí? No hay problema, pero es un entregable aparte de la casa, totalmente aparte, no va dentro de la casa. Aquí vienen los planos que tú quieras. Entonces, arquitectónico, eléctrico, hidráulico, ¿ok? Los cálculos que quieras, los permisos, entonces, de construcción, ambiental, por ejemplo, en fin, son entregables. Si los quieres entregar, perfecto. Los pones como otro elemento, otro producto aparte. Importante,
Nunca van contratos. Un contrato no es un entregable de un proyecto, a menos que, por ejemplo, con la casa, yo te entrego la casa ya con un contrato vigente de vigilancia, con un contrato vigente de limpieza periódica. O lo que está preguntando Eso, aquí, lo que está sí, preguntando aquí Fernando. Dice, temas como los permisos, la electricidad, el internet, ¿forman parte de la EDT? forman parte de la EDT, exacto. Por ejemplo, yo puedo entregar la casa con servicios adicionales. Y uno de los servicios adicionales es el contrato de Internet. Un contrato de limpieza. Suscribo un contrato con una empresa que va cada semana a alguien a limpiarme la casa, por ejemplo, y ya le entrego la casa con ese contrato. Pero son otros entregables aparte de la casa. Fíjate que tenemos ramas totalmente aparte, totalmente diferentes. Y aquí seguimos descomponiendo. Por ejemplo, el baño de la alcoba principal. Nosotros queremos, de acuerdo a los requerimientos del cliente, el baño debe tener una ducha, también debe tener un jacuzzi, también tiene el mueble de baño, tiene dos lavamanos, tiene un mueble de almacenamiento, ¿sí? Falta La el ducha váter, ¿no? se descompone, pues eso lo puse en mueble de baño. Ah, ok. Pongámosle el inodoro, Eso, perfecto. Inodoro sí. Pereira. La ducha puede tener otros elementos. La ducha, las puertas. Y así llegamos hasta el último nivel. ¿Tiene sentido descomponer la ducha, el bracito con la llave de la que baja el agua? No. Ahí llegamos ya a un paquete de trabajo. Este elemento ya lo podemos llamar un paquete de trabajo y lo podemos inclusive pintar de otro color. Ya los elementos que no tiene sentido descomponerlos más, los ponemos de otro color. A mí me gusta usar verde para decir ya está listo. El jacuzzi, por ejemplo, no tiene sentido descomponerlo. Eso viene y se instala. ¿Ok? El inodoro no tiene sentido descomponerlo. Y fíjate que los paquetes de trabajo pueden estar a diferentes niveles. No necesitan estar a un mismo nivel. Tampoco la EDT baja hasta determinado nivel. Habrá ramas que bajen mucho, habrá ramas que no bajen tanto. Por ejemplo, acá en la de planos, llegamos al plano eléctrico y ese ya es un paquete de trabajo. Y fíjate la posición con respecto al baño. Está 2 niveles por encima dentro de la EDT. ¿Ok? Hay un nivel máximo de descomposición, pero no en número, Patricio. El nivel máximo de descomposición es cuando llegamos al elemento y de ahí en adelante pierde sentido si lo descomponemos. Por ejemplo, plano eléctrico. Si son, si es una hoja por cada zona de la casa, no tiene sentido descomponerlo en plano eléctrico sala, plano eléctrico cocina, plano eléctrico. No, ya tenemos un solo plano, lo hace una sola persona, podemos llegar hasta ahí. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. Pero cada elemento puede descomponerse, o mejor dicho, no se descomponen todos al mismo nivel. Cuidado porque esa es otra falacia en cuando se habla de WS y de EDTs. Y es que hay nivel uno, nivel 2, nivel 3. Y pare de contar. Error. ¿Ok? Lo que toque. Ahora, Mauricio, una dentro de la pregunta. misma Te hacen una EDT, pregunta. Te hacen una dime, pregunta, Mauricio. ¿Qué software estás utilizando para darle voz a las... estoy usando MindMeister. Cualquier software de mapas mentales o de hacer organigramas te o sirve. de hacer Pero por organigramas? favor no uses el de Microsoft, no uses el Smart Art organizacional de Microsoft. Es una pesadilla.
el que viene en PowerPoint y todo eso es una pesadilla. Ok, hablemos de la gerencia del proyecto. La gerencia del proyecto tiene una forma particular de descomponerse. ¿Por qué? Porque como nosotros necesitamos presentar en la gerencia del proyecto lo que nosotros, gerentes de proyecto, vamos a construir, a producir, no nuestras actividades, sino lo que vamos a producir, la gerencia del proyecto se descompone primero dos niveles. Uno, que es planeación o gestión estructural. Y de ahí en adelante lo descomponemos en las fases del proyecto, porque dentro de cada fase vamos a tener lo siguiente. Entonces, si estamos hablando de la casa, primero hay unos requerimientos, hay un diseño, hay una construcción y hay una entrega. ¿Ok? Dentro de cada una de estas etapas vamos a tener inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre de cada etapa. Inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Ahora, de cada una de las etapas, vamos a tener exactamente lo mismo. Así que esto lo vamos a repetir para cada una de las etapas. ¿Qué entrego yo en la etapa de requerimientos como inicio? Por ejemplo, el registro de stakeholders, el acta de inicio de la etapa. Por acá en gestión estructural, yo tengo únicamente lo que hago una sola vez en el proyecto. Planes, procedimientos que hago una sola vez en el proyecto. Por ejemplo, plan de gestión de alcance. Ese lo hago una sola vez. Plan de gestión del cronograma. Lo hago una sola vez. Plan de gestión de riesgos. Una sola vez. El procedimiento de control de cambios. Lo hago una sola vez. Procedimiento de administración de la configuración. Lo hago una sola vez. En fin, todo lo que haga, lo que construya una sola vez, va en gestión estructural. Todo lo demás es vivo. Yo, por ejemplo, acá en planeación, dentro de la etapa de requerimientos, voy a tener un plan de calidad. ¿Calidad de qué? Del producto que se genera en esta etapa, que son los requerimientos del proyecto. Plan de calidad de los requerimientos. Supongamos que en la etapa de requerimientos voy a contratar un juicio experto. Tengo un plan de adquisiciones. Aquí puedo tener un plan de gestión de recursos, porque son los recursos para esta etapa. Recuerda que hay dos clases de proyectos, de procesos de planeación. Los procesos de planeación que me dicen el qué hacer y los procesos de planeación que me dicen el cómo hacer algo. Los que me dicen el qué hacer son los que me dicen el cómo hacer algo son los estructurales. Me definen un método, como el plan de gestión de alcance, el de cronograma, el de costos, el de riesgos. Los demás me dicen qué hacer. El plan de gestión de calidad, por ejemplo, me detalla de cada uno de los elementos que tengo acá, cuáles son los estándares de calidad que se deben cumplir. Entonces, para el jacuzzi, por ejemplo, yo puedo tener acá un documento que me indique cuáles son los estándares de calidad que se deben cumplir. Y yo debo establecer para ese jacuzzi cómo garantizar que se cumplan y cómo verificar que se cumplieron. Para cualquier elemento de la EDT,
voy a tener estándares de calidad. Por eso, en cada una de las etapas, yo voy a tener plan de calidad, plan de adquisiciones, porque va a ser en esta etapa donde yo necesito contratar a alguien experto para hacer los requerimientos. En la parte de diseño, voy a contratar a una firma experta en arquitectura para que me haga la arquitectura de la casa. Entonces, también ahí voy a tener otro plan de adquisiciones, pero específicamente para la arquitectura. ¿Sí? En la construcción, voy a tener un plan de adquisiciones para los materiales de la construcción. Y así sucesivamente. Tenemos entonces una estructura en donde la gerencia del proyecto se descompone de una forma particular con todos los entregables, los productos que yo genero como gerente de proyectos, y el resto del proyecto se descompone únicamente por producto. Aquí no puede haber un solo verbo. Cuidado porque es muy usual tener aquí una descomposición de adquisiciones o de compras o tener una descomposición de por fases como diseño, en fin. Y ese es un error muy usual, lamentablemente. ¿Ok? Bueno, No me da mira, más el tiempo para hablarles más de esto. esto sería una clase completa, igual que el tema de backlogs de Mauricio Tenaz, ¿no? Si ustedes se dan cuenta Exactamente. conceptualmente, si ustedes se dan cuenta conceptualmente, EDT hecho así como está hecho, bien hecho, y backlog pelea, no No pelean. riñen para nada. Yo puedo levantar la EDT del proyecto de esta manera y esto lo convierto posteriormente, después de que he hecho todos los focus group, todas las reuniones de visión, lo que quiera, todos los workshops que quieras hacer para tener el alcance a este nivel. Con esto construyes luego el product backlog y gestionas el proyecto. Sí. ¿Ok? Mira Entonces, lo no que pelean, son no pelean. herramientas. Son herramientas. Señor, ¿qué decías? Mira lo que dice Germán. Nuestro equipo tiene práctica de, si el proyecto tiene poca incertidumbre, por ejemplo, implementación de un ERP SAP Financial, utilizamos las buenas prácticas del PMBOK. Y si el proyecto tiene alta incertidumbre, certificaciones digitales, hacemos uso de Scrum. ¿Qué opinan ustedes sobre esas prácticas? Germán, no podríamos estar más de acuerdo. Esa es la visión. Yo defino cómo gestionar el proyecto de acuerdo al proyecto, no de acuerdo a Y al las ideas contexto. preconcebidas, nazis, falsas de alguien en la Pero organización. no, pero no digas nada si tampoco, este man. Pero es que es Pero, así. no, pero pues, tan dogmático, o sea, no, son herramientas, de acuerdo contigo, con ustedes, esa es Sí, la manera exacto. correcta, son herramientas. Y el soporte y el mantenimiento de sus productos, ¿cómo lo hacen? Con Kanban, porque es un Sí. flujo continuo de procesos. Perfecto. Yo por lo menos estoy completamente de acuerdo, igual, igual que Mauricio. Mira lo que pregunta aquí Leonardo, Mauricio. Si el cliente después de iniciado el proyecto pide energía solar y recuperación de aguas lluvias y residuales, cómo se negocian los cambios técnicos y modificaciones de áreas para distintos fines? Bueno, Leonardo, sí, en ese caso, el producto ya estaba definido. Son cambios. Sencillamente, cada cambio que llegue debe ser sometido a un procedimiento de análisis, de cuantificación, de dimensionamiento, y luego se le presenta al cliente. A los cambios no se les dice que no. A los cambios se les dice, lo vamos a analizar y te muestro qué significa. Cuando lo analizan, cuando apoyados, por ejemplo, en la trazabilidad de requerimientos, en todo el esquema de administración de configuración, se dan cuenta de que hay que cambiar esto y esto. Eso lo cuantifican en esfuerzo, en costo, en materiales, en tiempo y le presentan al cliente. Esto implica poner ahora energía solar y recuperación de aguas lluvias. Se demora tanto, vale tanto. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Uy, pero es que era obvio. No hay nada obvio. En la EDT había recuperación de aguas lluvias, había un sistema de energía solar. No, Correcto. ok. Y en Si no lo agilismo, había, no ah, se ok. hacía. Y en agilismo pasa lo mismo. Me adhiero al procedimiento. Obviamente hay que mostrarle las consecuencias de la situación
y lo otro es un proceso de negociación, ¿no? Si tú ya tienes un backlog con el que estás trabajando, entonces tú, mira, según nuestro alcance, pues yo no tengo más disponibilidad de tiempo, entonces podemos meter estas nuevas tareas que te valen tanto. No, yo solo tengo ese presupuesto. Bueno, perfecto. Mira, esta tarea tiene un esfuerzo de tantos puntos, te lo cambio por una tarea del Product Backlog de los mismos puntos. ¿Qué te parece? Entonces, es un proceso de negociación y de colaboración que el mismo cliente muchas veces se da cuenta de, no, el cambiecito tan chiquito que les estoy proponiendo no es tan chiquito ni es algo inocuo que no tiene consecuencias en diferentes sentidos, en sentidos técnicos y en sentidos monetarios, ¿no? Entonces, siempre colaborar. Dale, Y Mauro. ya para finalizar, bueno, acá hay una pregunta de Patricio. ¿Existe la práctica o tendencia de querer pasar luego el EDT a un cronograma? Entiendo que es un error, porque el cronograma es una descomposición de actividades, de fases y actividades. La EDT es una descomposición de producto, uno no tiene que ver con el otro. No, pues tiene que ver, obviamente, pero no es, el uno no es el otro. O sea, no es lo mismo, pero Exacto. tiene que ver. Es un paso para llegar a lo otro, pero no es lo mismo. Lo que va en el cronograma son las actividades de los paquetes de trabajo. Si tomamos, por ejemplo, el baño, tomamos el lavamanos. El Exactamente. lavamanos hay que mirar cuál se quiere. Hay que hacer cotización, hay que comprarlo, hay que traerlo, hay que instalarlo, hay que probarlo, hay que limpiarlo y hay que entregarlo. Son 8 Sí, actividades, pero fíjate que colocar, esas actividades van en diferentes etapas. colocar la ¿Ves? cerámica, poner el desagüe, calibrar el desnivel para el desagüe, o sea, todo eso son actividades que van en el cronograma, que están basadas en una tarea que tú encontraste en el desglose de producto de la EDT, ¿sí? Por eso es que Exacto. en el backlog se hace lo mismo. Yo tengo la épica, tengo la historia y luego el equipo define las tareas y subtareas que va a construir, que sería el equivalente de lo que estamos hablando de pasar de una EDT a pasar a un cronograma detallado, ¿sí? Con filosofías Ahí es distintas, donde ¿no? está. Yo no estoy diciendo que sea lo mismo, pero es mapeable la Sí. idea del asunto. Y se puede perfectamente en una herramienta como Project asociar cada tarea al paquete de trabajo de la DT al que corresponde. Y esa pequeña práctica, esa asociación, mira, hace un cambio brutal en la forma como tú puedes ver y gestionar el proyecto. Y te encuentras con una premisa. No puede haber paquete de trabajo sin tareas. No puede haber tareas que no pertenezcan a un paquete de trabajo. Y se ahorra Simple. uno un montón de Hasta una problemas de... reunión o presentar un informe, así sean de gestión, deben pertenecer a un paquete de trabajo de la EDT. Instalar un Claro. tubo debe pertenecer a un paquete de trabajo de la EDT. Sí, para mí en ¿Ok? agilismo eso es ir demasiado al detalle y ya se vuelve muy burocrático, pero entiendo el beneficio. Te ahorras Sí, problemas, ¿no? Mauricio, nos es pasamos muchos tres problemas. minutos. Bueno, queremos invitarlos a mañana. Nuestro amigo René va a tener un live especial a las 7:30 de la noche, 7:30, sí, sobre el Scrum Master, sus responsabilidades y principales facetas. ¿Cómo debe ser, cómo debe actuar un Scrum Master? ¿Sobre qué tiene responsabilidades? Si tú tienes confusión entre si un gerente de proyectos ágiles es un Scrum Master o un Scrum Master puede reemplazar a un gerente de proyectos, por favor, no te pierdas este live. Mañana 7:30 de la noche. Y yo quiero invitarlos especialmente esta En- noche a las 7 de la noche. Tenemos nuestra tercera sesión de la semana Master Project. Ha habido 2 sesiones espectaculares. Vas a recibir la grabación si te inscribes a esta sesión. Regístrate en ese enlace para que no te pierdas ni la sesión de hoy que va a estar espectacular. Vamos a hablar de la teoría a la práctica. ¿Cómo esto
que llaman teoría por allá en un libro, realmente se convierte en una práctica real, útil y que cambia vidas en la gestión de proyectos. ¿Ok? Bueno, súper recomendados los eventos que organiza Mauricio para hablar de proyectos en estos temas, sobre todo que son 4 sesiones, entrega un valor grandísimo, entonces de verdad súper recomendado que puedan estar hoy y mañana que terminas, ¿verdad? Sí, Sí, entonces con el mañana ya registro ya terminamos quedas la semana registrado Master Project. para entrar hoy a la clase 3, pero luego viene la clase 4 y pues podrías tener acceso a las grabaciones, entonces tremendo negocio. Por favor, asistan de verdad. Mauricio entrega mucho valor en estos escenarios. ¿Ok? Súper. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Les recordamos nuestro webinar de la próxima semana. Vamos a hablar sobre cronogramas y roadmaps, el siguiente paso después de tener el backlog y la EDT. Y bueno, René, un placer nuevamente haberte tenido acá. Igualmente. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en 8 días. Nos vemos esta noche en la sesión Master Project y mañana en el live de René. ¿Ok? Feliz día Mauricio, para un todos. gusto, que estén muy bien. Hasta luego todos, que estén muy bien. Qué bueno que hubieran estado acá. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.